La cámara técnica que vamos a realizar el día de hoy la hemos denominado Gestión del Riesgo en Salud e Impacto Económico de la Tamización, Diagnóstico, Tratamiento y Cura de la Hepatitis C. Como conferencista nos está acompañando la doctora Mónica Mantilla, una persona que tiene amplia experiencia tanto en EPS como en IPS en el manejo de la hepatitis C y que se encuentra en permanente contacto, en permanente actualización de este tema, así que consideramos que es una persona que tiene, digamos que todo el bagaje que nosotros como gremio nuestras instituciones agremiadas y la red de prestadores podemos, digamos que requerir y llevarnos un amplio conocimiento de este tema el día de hoy. Doctora Mónica, le damos la bienvenida. Nos están acompañando algunas de nuestras EPS agremiadas. Es importante resaltar que nosotros representamos principalmente a EPS del régimen subsidiado. Digamos que esa es como la población que en este momento estamos representando. Entonces le doy nuevamente la bienvenida y tiene usted la palabra y el auditorio. Bueno, buenos días para todos. ¿Me están escuchando bien? Sí, Me señor. confirma la doctora. Ok. Bueno, primero agradecerle a la doctora Nadly por la invitación. Pues para mí es un gusto poder estarlos acompañando. Estos son mis conflictos de interés. Estas son mis referencias. Yo soy epidemióloga, tengo un máster en VIH-Sida. Actualmente soy la asesora médica nacional del programa de VIH en Virrey Solís IPS, una IPS que le presta servicios a salud total, y soy miembro del comité de VIH de la Asociación Colombiana de Infectología. Eh, Esta va a ser la agenda que vamos a llevar, pues realmente es una agenda muy práctica, corta, y más bien vamos a tener al final unos minutos pues para que discutamos los problemas que estamos teniendo actualmente con el diagnóstico y el manejo de las personas que viven con hepatitis C. Vamos a hablar de por qué nos interesa la hepatitis C, un poco de la epidemiología en el mundo, en Latinoamérica y en Colombia, cómo funciona la compra centralizada para el tratamiento de la hepatitis C en Colombia, qué hacer con estos tratamientos en pacientes que pueden tener una baja adherencia, cuáles son los costos de la hepatitis C en Colombia y vamos a hacer unas conclusiones que yo traigo escritas, pero que también me gustaría discutir con ustedes. Bueno, perdón. Eh, la cura de la hepatitis C para los que estudiamos medicina hace bastantes años no existía. Nosotros le teníamos más miedo a la hepatitis C que a la hepatitis B, porque la hepatitis B, digamos que nos vacunábamos, pero la hepatitis C no tenía tratamiento, no tenía cura, y le teníamos como mucho susto, ¿sí? Esta historia cambió y hoy en día se puede curar la hepatitis C y hablamos de una curación, van a ver esta sigla en varios slides de mi presentación como la respuesta viral sostenida, que es sencillamente que después del tratamiento que dura 12 semanas, el paciente se haga una carga viral a las 12 semanas de haber terminado el tratamiento y que siga estando indetectable el virus de la hepatitis C. ¿Qué logramos con esta cura? Pues tener unas tasas más bajas de carcinoma hepatocelular y disminuir las complicaciones de la hepatitis C, como son la ascitis, la encefalopatía, la hemorragia por varices. Y este es un trabajo que muestra cómo los pacientes que tienen una respuesta viral sostenida tienen mayor mortalidad cercana casi al 30% versus que los que tienen una cura y logran tener una respuesta viral sostenida, la mortalidad puede ser menor al 10% y esto es estadísticamente significativo. Otra cosa que es muy importante es que la cirrosis que puede presentar ya un paciente que tiene hepatitis C o los grados de fibrosis pueden revertirse, pueden regresar en los pacientes que les damos tratamiento. Entonces, fíjense, este trabajo, que es viejito, pues es del año 2012, muestra cómo pacientes que pretratamiento estaban en un estadio F4, ¿sí? El 61% de ellos logra reducir este grado y puede incluso, hay dos pacientes que regresan a un estadio F1, 15 permanecen en ese estadio F4, pero fíjense, 14 llegaron a un estadio F3 y 7 llegaron a un estadio F2. Esta es una biopsia hepática que muestra cómo era ese grado de fibrosis en esos pacientes y cómo después del tratamiento revierte, ¿sí?
todos sabemos pues lo que implica una persona con cirrosis. Entonces, mostrar que la fibrosis con los pacientes que se tratan puede llegar a reducirse en un 89% de los casos, pues es algo también muy positivo. Digamos que eso es lo que nos interesa de que podamos tratar la hepatitis C. ¿Qué tanta hepatitis C tenemos en el mundo? O sea, digamos que uno tiende a pensar, si yo les preguntara, bueno, ¿qué? ¿Hay más pacientes con VIH o hay más pacientes con hepatitis C? Creo que todos ustedes me dirían pues que hay más pacientes con VIH, pero eso no es lo que sucede en el mundo, ¿sí? A nivel mundial se estima que hay 58 millones de personas con hepatitis C y recuerden que con VIH hay 39 millones. Entonces ya uno se pone a pensar, oiga, hay más hepatitis C que VIH en el mundo, ¿sí? Se estima que hay 3,2 millones de adolescentes y niños con infección crónica y más o menos este es el mapa. ¿Qué es lo que sucede? Que es que esto varía. En Américas podemos tener apenas 5 millones de personas, a nivel global son 58, pero fíjense cómo en Europa hay 12 millones, en la región oeste pacífica 10 millones, en África 9 millones. Entonces, probablemente es por eso tenemos como un pensamiento de que no hay tanta hepatitis C a nivel de nuestro continente y de nuestro país. ¿Quiénes son los grupos de riesgo para tener hepatitis C? Principalmente son estos tres: personas que se inyectan drogas, personas privadas de la libertad, y obviamente en prisiones, no casa por cárcel, y hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, particularmente en los hombres que viven con VIH y tienen relaciones sexuales con otros hombres. Y esta es una población que es muy importante y que voy a estarles repitiendo a lo largo de la conferencia, porque creo que ahí es donde no estamos haciendo muy bien nuestro papel, ni como aseguradores, ni como IPS de prestación. ¿Cómo está el tema de la hepatitis C en Colombia? Hay un informe que es el de la cuenta de alto costo del año 2022. Los que son aseguradores saben que para esta cuenta de alto costo, mientras la de VIH es una vez al año, la de la hepatitis C es mensual. Entonces, esta información, digamos que es actualizada y tal vez no hay ningún otro documento que nos dé como un panorama de cómo está el tema en nuestro país. Fíjense cómo es el tema. En Colombia, de todos los casos nuevos con infección por VIH, el 63,3% tienen, de coinfección, perdón, con hepatitis C, el 63,30% tienen VIH. O sea, es una población muy importante en la que tenemos que enfocarnos para hacer el tamizaje y para hacer el diagnóstico. No es que los demás no, y les quiero mostrar esto. En hombres, más o menos el 46,81% de los nuevos casos tienen entre 25 y 39 años, mientras que en las mujeres la frecuencia o la mayor frecuencia de casos se está detectando entre los 60 y los 74 años. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué nos pone a pensar en los mecanismos de transmisión? Y se los voy a mostrar más adelante. Que es importante tener en cuenta que estos pacientes que también tienen VIH y se les diagnostica hepatitis C, ya el 11% vienen con cirrosis. En nuestro país hubo 673 casos nuevos en el año 2022 y eso representó un incremento del 25,33% con respecto al 2021, o sea, va en aumento. Pero miren esto tan interesante, el 90,3% de los casos nuevos son contributivos y solamente podríamos decir que el 10% son en subsidiado. ¿Por qué? ¿Será que hay más factores de riesgo? ¿Tenemos más hombres que tienen sexo con hombres en el contributivo? No creo. ¿Tenemos más personas que se inyectan drogas endovenosas en el contributivo? No creo. ¿Tenemos más personas privadas de la libertad en el contributivo? No creo. Creo que en el régimen subsidiado nos está faltando tamizar a esta población, nos está faltando hacer el diagnóstico. Por cada caso de una mujer hay casi 4 casos en hombres, digamos que se comporta muy similar a como es el tema del VIH, pero fíjense en el mecanismo de transmisión. En hombres es sexual casi en el 60%, mientras que en las mujeres el mecanismo de transmisión mayor es por transfusiones. Por eso, lo que les mostraba, perdón, en la anterior, que las mujeres, la edad en la que se está diagnosticando es de 60 a 74 años. Cambio en hombres, que es sexual, pues es en hombres jóvenes que la estamos viendo. ¿Dónde están localizados estos casos? La mayoría en Bogotá. Eso tampoco cuadra. O sea, el resto del país, ¿por qué no? Si en el resto del país tenemos igual la misma proporción de hombres que tienen sexo con hombres, de hombres que viven con VIH, de personas que se inyectan drogas endovenosas.
42% en Bogotá y en la zona central 25%. Probablemente nos está faltando el tamizaje en otras poblaciones. Basado en lo que les mostré, ¿quién esperaría uno que tenga más cirrosis al momento del diagnóstico, hombres o mujeres? Fíjense aquí, cirrosis o presencia de fibrosis hepática, sí en el 60% de los casos de mujeres. Claro, porque si es por transfusión, probablemente lleven muchos más años con el virus de la hepatitis C sin que nos hayamos dado cuenta. En cambio, en hombres, como los programas de VIH, tenemos la indicación de hacer el tamizaje de hepatitis C, apenas 48%, 46% llegan a tener algún grado de fibrosis. La pirámide poblacional muestra lo que les estaba comentando. Hay un pico más importante en hombres sexualmente activos, que viene a ser casi del 19% entre los 30 y los 34 años, mientras que en las mujeres un 4% de toda la cohorte es entre los 65 y los 69 años. Esto frente a los casos incidentes. Ahora vamos a ver prevalentes. Casos prevalentes, hay 1.863 casos. Hubo un aumento del 42.65% en el 2022 con respecto al 2021. Y esto pues nuevamente viene a ser muy importante porque está incrementándose el número de casos en nuestro país. ¿Quiénes tienen mayor proporción de casos prevalentes? Nuevamente Bogotá en el contributivo. Pero fíjense aquí, y la región central ahora se las voy a mostrar más adelante porque es importante, 50.14 que son subsidiados. ¿Algún grado de fibrosis en los prevalentes? Sí, en las mujeres mucho mayor el grado de fibrosis que en los hombres, nuevamente por el tema de transmisión. Y este es un dato que lamentablemente no lo volvimos a tener actualizado porque hoy en día ya no es necesario hacer genotipo y eso es importante para los que manejan paquetes para el manejo de la hepatitis C, ya les voy a contar por qué. Pero fíjense que de los que tienen un resultado de genotipo, el 29.63% únicamente se les hizo genotipo en nuestro país y el grupo más frecuente, el genotipo más frecuente es el genotipo 4. 329 casos tienen genotipo 4. ¿De dónde es el genotipo 4? Les muestro esta gráfica. Los genotipos 4 vienen a ser de Egipto. No es un genotipo que nosotros particularmente tuviéramos en nuestro país, ¿sí? En este gráfico, digamos, que es de la Organización Mundial de Gastroenterología del año 2016 al 2018, decía yo, ¿cómo que en Colombia en la mayoría de los casos tienen genotipo 4? Pues sí, nosotros hicimos en CEPAIN una investigación hace ya varios años mostrando que la mayoría, cuando era obligatorio hacer genotipo para hepatitis C, la mayoría de los casos de hepatitis C que teníamos en nuestro programa de VIH eran genotipo 4. Y este genotipo 4 es el que vemos también en el reporte de la cuenta de alto costo como de los genotipos más frecuentemente vistos. La tendencia entonces va en aumento. Esto pues sabemos que por la pandemia del COVID seguramente no hicimos diagnóstico de hepatitis C, pero miren cómo ya en el 2021, 2022 pues va incrementándose el número de casos. ¿Y con qué se están tratando estos casos en nuestro país? Pues ustedes saben que hay un medicamento que es el bepatazvirsofosbuvir, que es compra centralizada y ya más adelante les voy a mostrar cómo funciona esto. Pues es muy importante porque lo que nosotros necesitamos hacer como IPS y como aseguradores es diagnosticar oportunamente la hepatitis C, porque el tratamiento lo da el Estado, lo da el Ministerio de Salud. Y estas son las estadísticas. Realmente se ha manejado el 99% de los casos en Colombia con sofosbuvir, velpatasvir y ha tenido una muy buena eficacia, ya se las voy a mostrar más adelante. Muy pocos efectos adversos, muy buenas tasas de eficacia y esto nos lo dice la misma cuenta de alto costo. ¿Cuál es la efectividad que hemos tenido entonces? La respuesta viral sostenida, nuevamente, carga viral indetectable de hepatitis C 12 semanas después de haber terminado el tratamiento. Fíjense, en el 2017-2018 era del 95%, en el 2022 es del 99%. Es exitoso el tratamiento de hepatitis C con el esquema que tiene una compra centralizada en nuestro país. Para resumir entonces lo que les acabo de mostrar de epidemiología, en el 2022 hubo 673 casos nuevos que representan un aumento del 25%. Por cada mujer hay 4 hombres. La mediana general es de 38 años. ¿Por qué? Porque seguimos diagnosticando pues muchos hombres y sobre todo desde el punto de vista de transmisión sexual.
y para las mujeres sigue siendo la transfusión el principal mecanismo de transmisión. De los casos incidentes, de los casos nuevos con hepatitis C, el 60% tienen VIH. Esto es un dato muy, muy importante. Y el 11% ya se presentan con algún grado de fibrosis. Hay 1.873 casos prevalentes, de los cuales el 78% son hombres y tienen una edad de 38 años, son hombres muy jóvenes. ¿Qué también estamos haciendo nosotros, los programas de VIH? El tamizaje, si ya nos dicen que de todos los que tienen hepatitis C, el 60% tienen VIH, recuerden que, por ejemplo, tuberculosis, todas las personas que tienen tuberculosis, más o menos el 15% tienen VIH, pero es que en hepatitis C es el 60% de los que tienen VIH. Entonces, ¿qué también estamos haciendo nosotros, programas de VIH, el tamizaje de hepatitis C? Pues no los estamos haciendo bien. Esta es una información del año 2022 y fíjense cómo para hepatitis C, casi a 20.000 personas que viven con VIH en nuestro país no le hicimos prueba de hepatitis C. Eso es una vergüenza. 2022. ¿Y qué pasó en el 2023? Peor. Fíjense acá. No se le hizo la prueba de hepatitis C a casi 25.000 pacientes que viven con VIH. O sea, estamos peor de lo que estábamos en el 2022 porque casi a 6.000 personas dejaron de hacérsele. ¿Y cada cuánto hay que hacerle la prueba de hepatitis C en un programa de VIH? Una vez al año. Algunos pacientes hay que hacérselas cada 6 meses porque seguramente tienen muchos más exposiciones de riesgo, son más vulnerables a adquirir el virus, pero tampoco lo estamos haciendo bien. ¿Cómo funciona la compra centralizada en Colombia entonces? Tenemos un gestor operativo que es el Ministerio de Salud. Las EPS tienen que informarle a este gestor operativo cuando asignan o cuando autorizan, digamos, por MIPRES, un tratamiento antirretroviral. Las IPS lo que hacemos es realizar la prescripción de ese MIPRES y con el visto bueno del Ministerio de Salud, después de que la EPS ha aprobado ese MIPRES, pues despachan de la bodega del ministerio a la bodega de la EPS, que por lo general pues es la misma IPS que la EPS se la ha presentado al ministerio, y allá llega el tratamiento completo de las 84 dosis para el paciente. Estos tratamientos que tiene el Ministerio de Salud, es importante que se sepa que llegan directamente del avión que lo supervise la aduana y arranca y llegan a la bodega del Ministerio de Salud. O sea, el Ministerio de Salud está entregando este tratamiento y realmente el proceso no es complicado. ¿Qué nos piden? Pues hacer un diagnóstico, y esta parte del contacto es muy importante porque tenemos pacientes que sabemos que tienen hepatitis C, pero ni el teléfono, ni el correo, ni nadie nos da razón de cómo contactarlo, ¿sí? Sabemos que tiene hepatitis C confirmada, pero si cuando le hacen las pruebas de tamizaje no tienen los teléfonos de contacto actualizados, pues va a ser muy difícil la búsqueda de ese paciente. Hay que tener una fecha de tamización y de diagnóstico, hay que notificar al CIVIGILA. Las pruebas que nos piden son pruebas de anticuerpos y una prueba de carga viral, o sea, le hago anticuerpos para el virus de hepatitis C, sale reactivo, le hago una carga viral y con eso, con esas dos pruebas ya ese paciente está diagnosticado. Y nos piden conocer cuál es el mecanismo de transmisión, que como les mostré, pues en la mayoría de los hombres está siendo sexual. Luego hacemos una evaluación para inicio de tratamiento con unas pruebas sencillas, cuadro hemático, pruebas de función renal, hepática y tiroidea. Acá nos menciona, porque esto está de la guía del 2018, que había que hacer un genotipo viral de hepatitis C, y cuando hacíamos ese genotipo fue que les mostré que la mayoría eran genotipo 4, pero ya les voy a mostrar porque hoy en día no hacemos genotipo. Les hacemos pruebas de VIH si no la tienen, les hacemos pruebas de hepatitis B, miramos si están vacunados y si no, pues es mandatorio hacerle la vacuna, ordenamos ecografía hepática y pruebas de fibrosis hepática. Está anotado en la guía del 2018 como el FibroScan, pero ya les voy a mostrar por qué eso puede también omitirse en algunos pacientes. Se prescribe el tratamiento, debe escribirse, hacer el MIPRES con la duración del medicamento. Si se llegase a formular un medicamento que no es Velpatasvir Sofosbuvir, que es la compra centralizada del gobierno, pues se tiene que justificar muy bien por qué no lo es. Pero fíjense que en el reporte de la cuenta de alto costo solo un paciente se inició con un tratamiento que no era de la primera línea. Allí se tiene que poner la fecha de inicio, evaluar el riesgo de no adherencia que va a tener el paciente. Finalmente, pues el suministro del tratamiento que se lo hace la IPS que se haya contratado para tal fin. Lo que nos piden es que sea supervisado y que estemos en capacidad, digamos, de hacerle monitoreo a ese paciente, de valorar la eficacia terapéutica.
monitorearle los eventos adversos y si hay necesidad de hacer algún cambio de esquema. Y finalmente, después de que el paciente recibe durante 3 meses el tratamiento, se cierra el caso y se tiene que reportar mensualmente a la cuenta de alto costo cómo está ese paciente y si llegase a haber un fallecimiento, pues obviamente reportarlo también, que no es lo común. Entonces tenemos como sistemas de información el CIVIGILA, porque es obligatorio notificar a los pacientes con hepatitis C, y tenemos las genotipificaciones y los diagnósticos tanto con anticuerpos como la carga viral que se hace. En MIPRES nos sale la información entonces de la prescripción del tratamiento. Ojo, porque obviamente que estos medicamentos como los del gobierno no pueden ser recobrados, ni mucho menos. Y la cuenta de alto costo, que es mensual, pues nos registra todos los antecedentes, los datos, los medicamentos y analiza, digamos, las tasas de cura, de respuesta viral sostenida que ha tenido el paciente. Existe una vía clínica para el tratamiento de la hepatitis C crónica, que la segunda edición fue en diciembre del 2018. Digamos que en esta guía está claramente establecido cómo se hace el proceso, tanto del diagnóstico como de la solicitud al Ministerio del Tratamiento, pero prácticamente, pues para resumirles, es que se hace una prueba de anticuerpos para virus de hepatitis C. ¿Saben cuánto vale una prueba? Incluso estas pruebas son rápidas. Una prueba rápida para evaluar virus de hepatitis C no cuesta más de 10.000 pesos y es una vez al año en los programas de VIH. Pues obviamente que yo tengo que mirar otros grupos de riesgo y en este momento estamos detectando hepatitis C en los grupos de PrEP. En estos pacientes que tienen vulnerabilidad para adquirir el virus del VIH es mandatorio hacer la prueba de hepatitis C y también lo estamos haciendo en los programas de PrEP con pruebas rápidas. Si esta prueba rápida sale positiva, tengo que hacer una carga viral y si esta carga viral de hepatitis C también sale positiva, confirmo el diagnóstico de infección por virus de hepatitis C. Hay una palabra importante acá en la vía que es la infección crónica. ¿Qué hablamos de infección crónica que lleve más de 6 meses? Entonces nos pasa con frecuencia que a los pacientes se les hace el diagnóstico, puede ser una hepatitis C aguda, y a veces algunos auditores rechazan el MIPRES y dicen que tiene que llevar más de 6 meses. Esto tiene sus detractores porque realmente desde el punto de vista de salud pública yo debería poder manejar a todos los pacientes que tienen un virus de hepatitis C para evitar la transmisión del mismo, pero en nuestro país en este momento es solo para hepatitis C crónica. Les comentaba que la guía nos hablaba del FibroScan, pero les muestro que puede ser muy económico no hacer el FibroScan, porque un FibroScan puede estar costando alrededor de 300, 500 mil pesos, y practicar más bien estos tests o calcular la fibrosis mediante el APRI o el FIT4. Miren lo que utilizan. Transaminasas y plaquetas, hacen como un índice y estas son las calculadoras, digamos, que tenemos en internet donde lo podemos hacer. En FIT4 también utiliza transaminasas, plaquetas, pero tiene en cuenta la edad. Y más adelante les muestro qué nos hace pensar que puede tener el paciente un grave fibrosis y así, con estas pruebas tan sencillas y tan económicas, no es necesario que hagamos el FibroScan que nos puede costar pues bastante dinero. Este es el FibroScan, incluso no lo tenemos en todas las ciudades del país, entonces eso también complica un poco el tema para la atención de los pacientes. Miren el algoritmo cómo es. Si tengo un APRI mayor de 2, entonces yo tengo que sospechar que hay un grado de fibrosis, ¿sí? O si tengo un FIT4 mayor de 3.25, si tengo unas plaquetas por debajo de 150.000, o obviamente si hago el FibroScan y me reporta esto, pero en nuestro país y de verdad para ser más prácticos y más costo efectivos, solamente con APRI y con FIT4 yo podría evaluar el grado de cirrosis en nuestros pacientes, de fibrosis en nuestros pacientes. ¿Qué debemos evaluar? Los medicamentos, porque sí hay interacciones medicamentosas, por ejemplo, efavirenz, que tenemos casi que 30.000 pacientes tomando efavirenz todavía en nuestro país, pues esos pacientes con efavirenz sí no pueden tomar este tratamiento de sofosbuvir velpatasvir porque está contraindicado, ¿sí? Pero pues por lo demás los programas de VIH realmente lo que hacen es evaluar el tratamiento antirretroviral que toma el paciente y de acuerdo a eso pues ver si es necesario cambiarlo durante el tratamiento o definitivamente cambiarse. Bueno, vamos a ver qué pasa en los pacientes que tienen muy baja adherencia, cómo nosotros podemos manejarlos y les traigo este caso clínico de ejemplo. Es un paciente de 25 años, muy joven, que tiene diagnóstico de VIH desde enero del 2024 y con los exámenes de febrero se evidencia
tiene una carga viral de VIH de 38.500 y tiene unos CD4 muy buenos en 948 cédulas. No ha iniciado tratamiento antirretroviral, pero fíjense que es un habitante de calle que consume drogas, heroína, que no ha estado hospitalizado en los últimos 30 días, pero tiene un alto riesgo biológico porque tiene coinfección con virus de hepatitis C, coinfección con virus de hepatitis B y tuberculosis. Y además, pues, usa heroína y es habitante de calle. ¿Qué haríamos con este paciente? ¿Sí? Nosotros como aseguradores, nosotros como auditores, ¿autorizaríamos que le empezaran tratamiento para la hepatitis C a un paciente así? Probablemente no, y nos va a costar pensar en que sí le podemos dar tratamiento, pero quiero mostrarles esto. Estas son estadísticas del año 2021 del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, donde muestran cómo un usuario de drogas endovenosas puede en los próximos 3 años llegar a infectar a 20 personas más con virus de hepatitis C. Y esto es muy, muy, muy importante. Esto fue publicado en el 2021 y por eso en Estados Unidos probablemente dijeron, no, independiente de lo que sea, vamos a tratar a los pacientes con hepatitis C, así sean usuarios de drogas endovenosas. ¿Tendremos uso de drogas endovenosas en nuestro país? Pues sí, y este es un trabajo muy interesante que hizo el Ministerio de Justicia. Y fíjense cómo se pusieron a mirar en pacientes que tienen, se inyectan drogas, qué tanto VIH, qué tanto hepatitis C, qué tanta sífilis tenían. En Bogotá, en el año 2014, el 7.6% de los usuarios de drogas endovenosas tenían hepatitis C, pero en el 2021 subió al 10.7%. Miren en Medellín, 33.9, 32.7 en el 2021. Miren a Pereira y Dos Quebradas. En el 2014, el 47%, casi la mitad de los usuarios de drogas endovenosas de Pereira tenía hepatitis C. Y en el 2021 subió al 71.4%. Y Cali, peor. En Cali solo hicieron en el 2021 el tamizaje y de todos los usuarios de drogas endovenosas que tamizaron para hepatitis C, encontraron 80.2% con el virus de hepatitis C. Díganme si no es muy interesante esta información. O sea, nosotros a veces creemos que las drogas endovenosas son un problema de Estados Unidos y de Europa, pero no, en nuestro país ya lo tenemos. Coinfección con virus de hepatitis B, virus de hepatitis C y VIH en estas ciudades, Bogotá, Medellín y Cali. Fíjense cómo Cali sigue ganándole al resto de ciudades con un 23.6%, más en hombres que en mujeres, ¿sí? Y el grupo etario, digamos que también, pues, en mayores de 25 años. Muy importante, si sumamos lo de las 4 ciudades, que en usuarios de drogas endovenosas podemos encontrar en hasta un 12% tanto VIH como hepatitis C en el mismo paciente. En persona, bueno, esto fue un estudio más chiquitico, también es del Ministerio de Justicia y lo hizo en 2 ciudades solo para mirar hepatitis C, en Armenia y en Cúcuta. Cúcuta con el tema de migración pues también empieza a tener un incremento muy importante. Mientras en el 2013 Cúcuta solo tenía un 21% de hepatitis C, para el 2021 Cúcuta presenta casi el 70% de hepatitis C en todos los que se inyectan drogas endovenosas en esa ciudad. Y la prevalencia para VIH, fíjense que no es tan alta, 4.6 y 6% para estos años, pero el tema de hepatitis C en usuarios de drogas endovenosas es muy importante. ¿Qué haríamos entonces con este caso? ¿Qué nos dicen las guías? La guía americana de la Sociedad Internacional de Tratamiento para Hepatitis C nos dice que hay que tratar a todos los pacientes con infección aguda o con infección crónica, independiente si son usuarios de drogas endovenosas o no, más con la información que les mostré de que cada uno de ellos puede llegar a infectar en 3 años a 20 personas más con hepatitis C. Nosotros en este momento, el Ministerio está actualizando esa guía que les mostré, que es del 2018, es de hace 6 años, y vamos a ver cómo cambian probablemente las recomendaciones precisamente para tener en cuenta a estos pacientes con infecciones agudas y con usuarios de drogas endovenosas que pueden tener una mala adherencia. Este es un estudio, ya vamos a terminar, muy importante para precisamente tomar decisiones frente a este caso de un habitante de calle, es el estudio Simplify.
El 100% de los pacientes habían usado drogas endovenosas, ¿sí? Pero fíjense, en los últimos 6 meses el 74%, en los últimos 30 días, perdón, el 74% en los últimos 30 días, en los últimos 6 meses el 100%, o sea, como un criterio para ingresar a este estudio, y es un total de 103 pacientes. Ellos se pusieron entonces a darle el medicamento, su fosburilvelpatasvir, las 12 semanas, y a ver qué pasaba con estos pacientes que uno tiende a pensar pues que son pacientes de muy difícil adherencia porque tienen uso de drogas endovenosas recientes. ¿Qué usaban? Heroína, cocaína, metanfetaminas, cualquier otro. Fíjense lo que sucedió. Hubo respuesta en el 94, si tenemos en cuenta los que iniciaron sin que se hubieran, o sea, digamos, teniendo en cuenta el denominador de los 103, así hayan abandonado, el 94% logró tener respuesta viral sostenida. Pero si yo excluyo los que abandonaron, y solamente tengo en cuenta los 97 que terminaron en el trabajo y que les pudimos hacer cargas virales, el 100% logró tener una respuesta viral sostenida. Esto es muy importante y nos tiene que cambiar un poquito el pensamiento que tenemos de la adherencia. Fíjense cómo ellos evalúan cada uno de estos punticos amarillos. Son dosis que no tomaron los pacientes, ¿sí? Y a pesar de que no se las tomaron, de que el 34% de los pacientes no fue adherente, hablando de no adherencia a los que pierden más de 8 dosis, lograron tener respuesta viral sostenida en un 94%, teniendo en cuenta todos los 103, o en un 100% si solamente tenemos en cuenta los 97. ¿Cuántos perdieron de 1 a 8 dosis? El 54% de los casos. Fíjense, eran muy desjuiciados y sin embargo lograron tener respuesta viral sostenida. Ya cuando vamos a mirar en este otro estudio, que es el NALGET de Lombardía, menos de las 4 semanas, la mitad de los pacientes que se tomaron menos de 4 semanas tuvieron una respuesta viral sostenida. Pero venga, si el tratamiento son 84 dosis, si el tratamiento son 12 semanas, ¿cómo que se tomaron menos de 4 y el 50% logró tener respuesta viral sostenida? Pues sí. Esto también nos dejó callados y nos asombra cómo logran los pacientes, o sea, el medicamento es tan bueno que a pesar de que no se lo tomen con juicio, lograron en la mitad de los casos tener una respuesta viral sostenida. En aquellos que tenían F0, F3, no tenían un grado de fibrosis tan alta, pero fíjense en los que tenían un F4 de fibrosis, y tomaron menos de 8 semanas, el 83% logró tener respuesta viral sostenida. Y este era un estudio hecho en pacientes más pacientes, 365 pacientes. Entonces, sí le llama a uno pues mucho la atención cómo a pesar de que no tienen buena adherencia, los pacientes logran tener buenas respuestas. Este es otro trabajo, el GIRO, donde este es el número de dosis que se tomaron, que no alcanzaron a ser las 12. Los que tomaron entre 0 y 21 dosis del tratamiento y no las 84, el 65% tuvo respuesta viral sostenida. Los que tomaron entre 56 y 63%, de 56 a 63 dosis, el 90% tuvo respuesta viral sostenida. Y fíjense los que sí fueron muy juiciosos y se tomaron sus 84 dosis, 98% de respuesta viral sostenida. O sea, a veces pensamos que porque es un habitante de calle, porque es un usuario de drogas endovenosas, es perder el manejo que le vamos a dar, y estos estudios nos ponen a pensar en que es todo lo contrario, que sí podemos tener unas respuestas virales sostenidas muy importantes en pacientes que pueden llegar a tener menos de las dosis que yo les estoy mandando, pero que logran tener un virus de hepatitis C indetectable 12 semanas después. Todos los estudios que les he mostrado son en usuarios de drogas endovenosas y son trabajos hechos en Estados Unidos y en Europa. Bueno, los costos de la hepatitis C, sí tenemos evidencia científica de qué puede pasar con los pacientes a los que yo no les hago tratamiento para hepatitis C y qué tanto control de costos puedo tener si hago bien mi trabajo con ellos. Este es un trabajo muy interesante que nos muestra todas las complicaciones que yo puedo tener. Entonces, la fibrosis leve, el carcinoma hepático, los años de sobrevida, el trasplante hepático, la cirrosis descompensada, y cómo el incremento del costo en una persona que yo no le trato la hepatitis C puede llegar, si en el primer año se gasta 14 millones de pesos, a los 20 años puede estarse gastando 102 millones de pesos por todas estas complicaciones. El impacto de dar o no dar los
antivirales de acción directa, de pronto no se los había dicho, estas siglas antivirales de acción directa, que es el sofosbuvir y el patazvir. Si yo no trato, yo puedo esperar una incidencia de cirrosis descompensada del 45%. Si yo trato, es menos del 4%. Igual sucede con el carcinoma hepatocelular. Si yo no trato, puedo esperar una incidencia de carcinoma hepatocelular del 29%. Si yo trato, puede ser menor al 3% esa incidencia. Mortalidad relacionada con problemas hepáticos puede llegar a ser, si no trato, del 54%. Si doy tratamiento con antivirales de acción directa, puede ser menor al 5%. Conclusiones, entonces. Primero, tenemos un tratamiento que da el gobierno, es una compra centralizada, que es el sofosbuvir y patazvir, que ha demostrado su efectividad clínica en estos años. Y se me olvidó de decirles, les mencionaba que en la guía estaba mencionado hacer genotipo. Resulta que esta molécula sirve para todos los genotipos, para el 1, para el 2, para el 3, para el 4, para el 5, para el 6. Entonces ya hoy en día no es necesario hacer genotipo. Y como les mostré, pudimos basarnos en el API y en el FIT4 para no hacer FibroScan, y esto tiene que reducir los costos de los paquetes para atender estos pacientes. La historia natural de la hepatitis C tiene una carga económica muy importante en el sistema de salud. Si nosotros no tratamos a tiempo, y pues a veces no tratamos es porque no estamos diagnosticando, el tratamiento comparado con no tratar, pues es una tecnología dominante, costo ahorradora y costo efectiva desde la perspectiva de nuestro sistema de salud colombiano, más cuando lo está dando el gobierno y no lo tenemos que asumir las EPS o las IPS. El tratamiento de hepatitis C con sofosbuvir y velpatasvir comparado con no tratar, pues tiene un impacto muy positivo sobre la carga epidemiológica. Recordemos el simple hecho de evitar, por ejemplo, en un paciente habitante de calle, usuario de drogas endovenosas que infecte, que transmita ese virus a otros 20, es una medida importante de salud pública para nuestro sistema de salud. En poblaciones con baja adherencia, como los usuarios de drogas endovenosas, hay evidencia, les mostré 4 estudios importantes, de resultados satisfactorios con respuesta viral sostenida a pesar de que pierden las dosis. Bueno, y eso era todo lo que tenía para comentarles. Espero que haya alguna pregunta o alguna discusión para hacer en los minutos que nos quedan. Doctora Mónica, gracias por su intervención. Mientras alguien del grupo se anima, pienso que usted nos ha dejado unos mensajes muy importantes y muy claves específicamente al régimen subsidiado, que como lo mencionaba, son las organizaciones que nos están acompañando el día de hoy. Y usted decía, nos está faltando tamizaje en el régimen subsidiado. O sea, digamos que en términos epidemiológicos, pensar en que tenemos menos población con la infección en régimen subsidiado no es posible. Además, ese comportamiento también de territorio, vemos que está concentrado en Bogotá, en ciudades capitales, pues digamos que nos lleva a esa conclusión. A mí me gustaría, doctora Mónica, que usted nos diera algunas estrategias en términos de tamizaje para priorizar la población afiliada al régimen subsidiado. ¿Por dónde arrancamos? ¿A quiénes tamizamos? Como el tema es sexual, ¿sí? Yo aplicaría lo mismo que hago para VIH. Primero, en todos los hombres que tienen sexo con hombres, sería mandatorio poder hacer. Si aparece con una uretritis gonocócica, no solamente ordénenle la prueba de VIH, ordénenle también la prueba de hepatitis C. En todos los programas donde se atiendan personas que viven con VIH, obligatorio, eso es que de verdad es 10.000 pesos una vez al año. Ustedes seguramente pagan paquetes muy importantes para la atención de las personas que viven con VIH. Exíjanles la prueba de tamizaje de virus de hepatitis C una vez al año al menos. Ojo, en el paciente que vive con VIH, si me llega con una sífilis, si me llega con una uretritis, es mandatorio también ordenarle prueba de hepatitis C antes, ¿sí? No es solamente una vez al año, sino incluso en esas poblaciones. Nosotros tenemos muchos pacientes que son trabajadores sexuales o que practican ChemSex, sexo bajo sustancias químicas. Esos pacientes también es mandatorio hacerles cada 6 meses la prueba de hepatitis C. Pero como les mostré, 25.000 pacientes en todo el año no les hicimos una sola pruebita de hepatitis C. Yo creo que estamos haciendo mal las cosas. Todas las infecciones de transmisión sexual, los hombres jóvenes,
buscando precisamente todo el tema de transmisión sexual. Y en mujeres entra mucho el tema del antecedente de transfusión. Fíjense que estamos diagnosticando a las mujeres entre los 60 y los 74 años ya en cirrosis, porque nadie lo ha asociado como que esa transfusión que tuvieron en el momento del parto hace 40 o 50 años podía tener una implicación en tener el virus de hepatitis C actualmente. Esas serían como mis recomendaciones, doctora. Gracias, doctora Mónica. Frente al tema de compra centralizada, pues digamos que lo que hemos visto es que está organizado, hay una estructura definida, hay un flujograma, pero a mí me gustaría ver su percepción, digamos que como conocedora de este tema, ¿usted cómo ve a las EPS del régimen subsidiado en este proceso de compra centralizada? ¿Lo estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo bien? ¿Qué nos falta? No, no lo estamos haciendo bien. A ver, digamos que antes, como la guía es del 2018, obligaba a que la administración del medicamento, porque el medicamento cuesta 20 millones de pesos, y lo da el gobierno, entonces uno se vuelve como un garante de custodiar el uso adecuado de ese tratamiento, nos obligaban a que un auxiliar fuera y le diera la pasta en la boca al paciente. Y eso hizo que los costos de los paquetes fueran muy altos, de los paquetes de las IPS que ofrecían el paquete para hepatitis C. Así el tratamiento lo diera el gobierno, como yo tenía que poner a un auxiliar para que fuera todos los días a la casa del paciente o a la oficina donde quisiera a que se lo tomara, eso incrementó los costos. Llega el COVID, llega la pandemia, nos encerramos todos y nos demuestra que no es necesario estar yendo allá a la casa y que yo por videollamadas o con otras alternativas tecnológicas puedo supervisar ese tratamiento, ¿sí? Entonces, yo creo que nos quedamos en que esta vaina es muy costosa y no nos hemos actualizado. Incluso sé de algunos aseguradores que siguen pagando paquetes costosísimos como los que se tenían antes del COVID, como si yo tuviera que pagar de verdad un auxiliar para que todos los días fuera a administrarla. Ojo, revisen esos paquetes, ¿sí? Porque probablemente por eso es que no tenemos tantos pacientes en régimen subsidiado. Revisen esos paquetes, si les están cobrando un genotipo, ya no necesitan pagar ese genotipo porque el sofosbuvir velpatasvir que tenemos en este momento es pangenotípico, cubre a todos los genotipos, ya no tengo que hacerlo. Si es un paciente de VIH, que yo le hago cada año la prueba de hepatitis C, la probabilidad de que tenga cirrosis es mínima, porque seguramente es una infección reciente. Entonces, no tengo justificación de pagar en ese paquete un fibroscan, por ejemplo. Puedo aplicar el APRI, el FIT4, y de acuerdo a eso ya tomar decisiones y ver cómo bajamos los costos de esos paquetes para que ustedes puedan tener a más población en el manejo. Yo creo que ¿por qué subsidiado tiene apenas el 10%? Porque no tienen, o sea, hay muchos pacientes que pueden tener el diagnóstico, pero ustedes no han contratado a IPS que son como los operadores logísticos del Ministerio de Salud para la entrega, para custodiar ese tratamiento tan costoso. Entonces, valdría la pena como revisar quiénes están ofreciendo esos paquetes para manejar pacientes con hepatitis C y verificar, ¿me está cobrando un genotipo? No, bájeme el paquete porque yo no le voy a hacer genotipo. ¿Me está cobrando un FibroScan? No, vamos a hacer FIT4 y APRI para que pronto el paquete sea más económico y no necesito un auxiliar yendo todos los días, de pronto a través de videollamadas, a través de telesalud, que tenemos una normativa vieja porque es de antes del COVID, pero hay muchas cosas que yo con las tecnologías que existen hoy en día podría garantizar esa toma supervisada. Entonces, yo los invitaría es como a mirar cómo están contratando los paquetes primero, si sí los tienen contratados, porque si no tienen contratados los programas de hepatitis C, así el gobierno tenga en la bodega 1000 tratamientos, va a ser muy difícil que ese paciente que se acaba de diagnosticar en una EPS del régimen subsidiado acceda a ese tratamiento. Tienen que revisar quiénes, hay muchas instituciones que ya tienen montados programas de hepatitis C muy buenos y ver qué les están ofreciendo y si se puede entonces para que esos pacientes que empiecen a diagnosticar del régimen subsidiado accedan rápidamente a ese tratamiento. Gracias, doctora Mónica. ¿Usted nos podría referenciar en el mercado aproximadamente hoy en día en cuánto está un paquete para paciente de hepatitis C? No, no puedo. No puedo, pero digamos, sí les puedo decir que antes del 2000, antes de la pandemia, un paquete de hepatitis C podía estar costando todo el manejo, o sea, los 3 meses que duraba, podía estar costando alrededor de 8 a 10 millones de pesos.
Hoy en día no, están mucho más económicos, por lo que les digo, ¿sí? La pandemia nos enseñó a que yo a través de un celular y dándole instrucciones al paciente, el paciente puede tomarse delante mío todos los días un tratamiento y no necesito mandar un auxiliar de enfermería a que se lo dé en la boca, como fue en el 2018. Pero Perfecto. Bueno, creo que nos ha... les aseguro que si Siga, ustedes, como Gestar Salud, ¿sí? Como EPS del régimen subsidiado, unen un casito que tengo yo, el un casito que tengo acá, el otro, ustedes pueden llegar a tener un volumen importante y hacer una muy buena negociación con una sola IPS. Y seguramente les va a ir muy, muy bien y van a empezar a tener beneficios, porque estos pacientes de verdad se van a terminar complicando y no tiene ningún sentido sabiendo yo que el medicamento los cura con un esquema muy sencillo, 84 dosis, una pepita diaria, pero que ya no es como lo que era, sino que hoy en día es mucho más fácil para ellos poder acceder. perfecto, doctora. O sea, creo que de aquí nos queda el tema de revisar nuestra corte de pacientes, mejorar todo el tema de tamizaje, sobre todo en población de riesgo, digamos que por ahí podrían empezar las EPS, y la costo efectividad en el manejo de estos pacientes. O sea, ya la doctora Mónica, digamos que nos hace una referencia prepandemia, pero también nos hace la observación de genotipificación ya no es necesario, adicionalmente con unos cálculos adicionales puedo omitir el FibroScan, así que eso me bajaría costos. Entonces, digamos que el llamado que hacemos el día de hoy desde la Cámara Técnica es entrar a revisar esos potenciales pacientes, asegurar que tengamos en efecto alguna IPS que cuente con la experiencia y el manejo para atender a estos pacientes y de esta manera pues que podamos lograr hacer un mejor tratamiento. Además, el tema de la efectividad del medicamento que también la doctora pues nos ha mencionado abiertamente, o Excelente. sea, digamos, es muy bueno realmente. Entonces, además que lo que está demostrado es que ni siquiera con el tratamiento completo se logra cura. O sea, el hecho de que reciba algunas dosis, que no es el ideal, obviamente el ideal siempre va a ser que se cumpla el tratamiento en un 100%, pero en caso de no lograrlo en todos estos pacientes que tenemos como habitantes de calle con ciertas condiciones que desafortunadamente no podemos asegurar el 100%, pues también podríamos asegurar. En el Exacto. chat, Ese doctora era el Mónica, mensaje. Vi en el que chat nos está Jennifer me estaba colocando, preguntando sí, por reinfección. aquí Sí. lo primero que veo es de Amanda Pardo. Ella nos dice buenos días, ¿qué se debe hacer en caso de omisión de dosis? Continuar, continuar el tratamiento, ¿sí? He visto que en algunos programas reinician. Uy, no, o sea, es un tratamiento, los 84 dosis valen cerca de 20 millones, entonces reiniciarlo, no, denle el chance, ¿sí? Por eso esta información no le gusta a mucha gente que yo la muestre, pero a mí me parece que sí es importante la experiencia que han tenido otros países con estos pacientes que pierden dosis y que de todos modos logran tener respuesta viral sostenida, ¿sí? Por eso se las mostré, porque sé que ustedes en régimen subsidiado tienen mucha población de esta, habitante de calle y usuaria de drogas endovenosas. No, hay que perderle el miedo y hay que intentarlo, ¿sí? Reiniciar lo mismo. Y vi otra persona que me preguntaba sobre la reinfección. Es cierto, llegar a hacerse, podemos llegar a tener tasas de 3 por 100 personas año con reinfección, sobre todo en quienes, en usuarios de PrEP, en hombres que tienen sexo con hombres y viven con VIH. Nosotros, bueno, yo conozco un caso de 3 reinfecciones, se ha reinfectado 3 veces por virus de hepatitis C. Cuando vamos a mirar, son usuarios de drogas recreativas, o sea, manejan fiestas sexuales y consumen sustancias para tener actividad sexual durante 72 horas con desconocidos y con múltiples parejas. Entonces, uno tiene que ver no solamente la parte médica del medicamento, sino ver la parte comportamental. Por eso psicología y trabajo social son muy importantes en esta población y muchas veces lo que esconden detrás pues, son trastornos de depresión, de ansiedad, que enmascaran con esos comportamientos sexuales. Psiquiatría nos puede ayudar en eso y hay que ver cómo evitamos pues, el tema de la reinfección. Pero sí, claramente de Colombia me corchan porque no sé si en la cuenta de alto costo lo mencionan. Pero claro, en Colombia también tenemos casos de reinfección, pero más o menos la estadística es esa, como de 3 por cada 100 personas año que se pueden reinfectar. Gracias, doctora Mónica. Dentro de su presentación, usted también hacía una mención súper importante que es la contactabilidad de los afiliados, y eso es Ay, algo que nos duele en todo, en tanto el régimen contributivo como subsidiado, regímenes excepcionales, pero en régimen subsidiado creo que nos duele más.
Ujú. Creo que también es importante hacer un llamado a las aseguradoras, a su red de prestadores, a los profesionales a estar actualizando permanentemente sus datos de contacto. Nada hacemos tamizando cuando encontramos, cuando no sale el resultado, no logramos No ubicar al logramos. paciente o cuando estamos en tratamiento en curso, no logramos ubicar al usuario porque también tenemos pues temas de abandono social y demás. Entonces creo que eso también hace parte de las conclusiones y debería ser también pues nuevamente un llamado para que mejoremos todo este tema de contactabilidad de nuestros afiliados. Así Doctora es, Mónica, así ¿por es. qué hay más difusión? ¿Por qué sabemos más de VIH y menos de hepatitis C cuando usted en estadísticas nos muestra que tenemos más pacientes de hepatitis C que de VIH? Sí, digamos que nosotros, creo que las personas que ven con VIH se empoderaron mucho más, ¿sí? En los años 80, 90, cuando ya por fin llega la terapia antirretroviral, el activismo que hizo el VIH a nivel mundial no lo hizo nadie. Tanto que tú no escuchas de un ONU hepatitis C, ONU hepatitis, ONU cáncer, ¿no? ONU SIDA. ¿Sí? O sea, VIH se empoderó mucho el activismo, logró yo creo que cosas muy importantes. Y mira, VIH pues no tenemos cura todavía, en cambio hepatitis C tenemos todo por hacer. Sí ha ido disminuyendo en la medida que yo curo, pues hay menos transmisión, pero definitivamente el empoderamiento y el activismo que lograron las personas que viven con VIH en los años 80 y 90, pues no lo ha tenido la hepatitis. Creo que es un dato súper interesante que nos llevamos todos el día de hoy. Otra de las Bueno. menciones, doctora Mónica, que usted hacía es el tema de las pruebas rápidas dentro de los programas de VIH. Muy Ujú. seguramente todas nuestras aseguradoras tienen contratado los paquetes de atención con IPS especializadas, digamos que eso sí lo venimos haciendo de tiempo atrás, pero con estas estadísticas creo que esta es una oportunidad para hacer ese llamado a entrar a revisar si realmente en nuestros programas anualmente sí se está haciendo esta prueba. O sea, como ya no lo mencionaba la doctora, realmente es muy económica, así que sí o sí debería hacerse y digamos que eso debería estar además dentro de los indicadores de gestión y de calidad de los programas. Entonces creo que eso también es otro de los llamaditos que No, deberíamos tener ahí mensaje. con nuestra red de prestadores. Sí, sí, otro de los mensajes claves para todo este tema de hepatitis C. Les recordamos que nuestro listado de asistencia está publicado en el chat. Les agradecemos que por favor se registren allí para poderles compartir la presentación. No sé si alguien más tiene alguna pregunta que quisiera hacer. Doctora Mónica, realmente la información que usted nos compartió el día de hoy considero que es muy valiosa para nuestras organizaciones. Realmente usted nos trajo unos datos que algunos no conocíamos, otros que conocíamos pero que habíamos olvidado. Quisimos hacer esta jornada también en el marco de la conmemoración del Día de la Hepatitis C, que la celebramos el mes pasado. Y bueno, pues desde nuestras organizaciones la intención precisamente es eso, es mantener conocimiento actualizado y permanentemente estar en pro de la mejoría en las condiciones de salud de nuestros afiliados. Creo que todo está dado, pero sí es importante reforzar en nuestras organizaciones algunos temas que muy seguramente se nos están pasando, pero que podemos ajustar y podemos mejorar. No sé, doctora Mónica, si hay algún mensaje final para cerrar esta No, cámara. no, darles las gracias. La última vez que los vi fue hace 2 años, cuando les socialicé la nueva guía de VIH, y de verdad ustedes hacen una convocatoria muy, muy chévere. Ustedes tienen una labor titánica porque sé que no es lo mismo el afiliado contributivo que tenemos acá en Bogotá que lo que ustedes hacen en regiones apartadas de este país con unos índices de violencia importantes. Entonces, pues el llamado es a no desfallecer, a seguir intentándolo, y por eso les quise traer como esos estudios de poblaciones difíciles como son los usuarios de drogas endovenosas. Bueno, pues de verdad, muchas gracias, doctora Nasli, por invitarme, muy contenta, y espero que les haya servido pues de algo lo que les comenté en esta horita. Así es. Doc, para terminar, como lo mencionábamos antes de iniciar el día de ayer, el Ministerio publicó un proyecto de resolución por el cual se establecen los criterios para la compra centralizada, distribución y suministro de los medicamentos antirretrovirales y el seguimiento a las personas que viven con VIH. ¿Qué opinión le merece? ¿Cómo lo ha visto? Sí, mira, pues digamos que nosotros no teníamos cuando se hizo la guía del 2021, nos quedamos
sin una presentación genérica, ¿cierto? Todos los medicamentos que crearon para VIH son innovadores, son comerciales y eso incrementó pues los costos de los paquetes y demás. Y lo que hizo el gobierno ahorita fue de quitarle la patente a las malas a un laboratorio y traer una molécula que se está usando en Argentina, en Brasil, en Chile, pero que nosotros en nuestro país no la podíamos usar por la patente. A mí no me queda claro cómo va a funcionar. Esta compra centralizada que yo les acabo de mostrar para hepatitis C tiene una ruta muy clara porque yo, ministerio, se la envío al programa. Yo no sé si así lo está pensando el gobierno, va a ser una compra de esta molécula y se la va a entregar a los programas para pacientes de inicio, para pacientes de fallo, para migrantes. Ellos tienen 4 poblaciones establecidas. La resolución, el borrador que nos presentaron ayer, tampoco dice cómo va a ser la ruta. Entonces puede que salga, pero de aquí a que se escriba la vía clínica y la ruta, cómo va a ser el manejo. No es lo mismo manejar tú 1.800 pacientes con hepatitis C a manejar 20.000, 30.000, 40.000. Toda esa logística que tiene que asegurar el Ministerio de Salud para que los pacientes no vayan a quedarse sin tratamientos, no la he visto claramente. La idea es formidable, la idea es muy buena, pero hay que aterrizarla muy bien dentro del sistema de seguridad social, cómo va a funcionar. Doctora Mónica, nuevamente muchas gracias a las EPS que se conectaron, red de prestadores de servicios, agradecerles nuevamente por conectarse. Esperamos que este espacio pueda aportar en el mejoramiento y en ese impacto a las condiciones de salud de cada uno de nuestros afiliados. Les deseo un excelente día y esta cámara técnica va a quedar grabada, quedó grabada y va a ser reproducida en nuestras redes sociales. Los invitamos a seguirnos también por nuestros canales. Les deseo un buen día. Gracias, doctora Mónica, nuevamente. Vale, bueno, a ustedes muchas gracias. Buen día para todos. Hasta luego.